Delgado, ahí sí, descendiente de charrúas e integrante de CONACH. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ustedes por brindar el espacio para que pueda dar la voz de nuestra comunidad que muchas veces es olvidada. Bien, después nos vas a contar cuántos son y volver un poquito a ratificar qué son los derechos que por convenios anteriores se supone que habían pactos determinados. Uno de ellos tiene que ver con el poder de tierras y que no se está cumpliendo en este momento. Después me lo contás en un ratito. De este lado, ¿hay alguna sentencia indígena? No, que yo sepa, porque muchas veces empezás a mirar para atrás y a buscar. Hay gente que le interesa muchísimo esas cosas y empieza a buscar para atrás en la historia y descubre descendencia directa de italianos por ambas partes, pero por capaz ahí ibas más en para la atrás, más para atrás, familia, más para de atrás. repente familiares de mi abuela paterna, que ella era de acá, era criolla. Puede ser que algo de eso hubiera, no lo tengo muy claro, puede ser que sí. Digo, me parece que de algún lado nosotros salimos en esta mezcla de europeos y de indígenas, como decimos, o sea que puede ser que haya algo. Yo tengo por Matías Baraldi, mi hermano menor, que es investigador vocacional de todas estas cosas, por el lado de Ana Carolina Velázquez Silvera, que es mi querida abuela, una de las mujeres más excepcionales que yo conocí en la vida. Hasta mi hija, que vos la conocés, que es rubia, tipo polaca, tiene la famosa mancha mogólica, que es una de las manchas que no. A ver, ¿cómo contá? Después vamos a hablar, pero yo no quiero mucho hablar de pero eso. Contame eso porque es un detalle que está interesante. ¿Qué es esa mancha a la que te referís? Contalo tú, porque yo no quise venir con mucha información, pero mi abuela es del famoso, mi abuela nació en el Cerro de la Lechiguana, en Rocha, que es un lugar que ahora se empezó a conocer. La lechiguana es una abeja muy peculiar de ahí, es de Castillos, adentrándose unos kilómetros para adentro. A ver cómo decirte, en una zona de Cerrillo de Indios y demás. Es una zona, por ejemplo, Castillos es el último bastión que los españoles pudieron ganarle a los portugueses. Se llama San Vicente de Castillo, fue como una especie de fortaleza que le ganaron a los portugueses. Por eso en ese lugar se habla esa suerte de gentilicio portugués-español, y se habla esa cosa medio bien de lengua romance, y se baite, y se guarda esa cosa antigua, linda, ¿no? Entonces, vuelta, ahí me perdí un poco. ¿Tu abuela cuán directamente vinculada está con...? Justamente, ahí se empiezan a mezclar las cosas. Mi bisabuela se murió en el monte teniendo a su hijo, ahí se pierden. Pero justamente ahí se mezcla la sangre portuguesa, la sangre española, y ahí también, por esa suerte de orfandad, de datos que hay, ahí habían también muchas colonias de indígenas, que se les dice charrúa a muchos, pero hay distintas naciones. Bien. De hecho está la nación jaguar, que se le llama a un montón de naciones indígenas que se le dice charrúa a algunos, pero hay de todo. Mónica Sanz, justamente vamos a especificar. Primero, la curiosidad de la mancha famosa a la que hace referencia. ¿A qué mancha se refiere? La mancha mongólica es una mancha que tiene frecuencias variadas en distintas poblaciones. Lo primero que habría que aclarar es que no solamente corresponde a indígenas. Es una mancha que está en la zona del sacro, o sea, a donde termina la espalda hacia abajo, que puede ser una o varias, y que normalmente tiene color de un machucón, o sea, no es como un lunar. O sea, no es café con leche, sino que es grisácea. Todo el mundo mirando. Y suele irse... No, el problema es que la mayoría de la gente eso a los 6, 7 años lo pierde. Y la gente que tiene piel muy oscura lo pierde antes, porque por la piel directamente no se ve. A veces realmente nosotros el trabajo que hicimos lo hacíamos en niños recién nacidos. Esa mancha es muy frecuente en asiáticos del este, en todos. Es prácticamente 100% chinos, japoneses. Por lo tanto, los indígenas que llegan a América también lo tienen, porque vienen, digamos, por el este de Asia. Básicamente surgen de allí, ¿verdad? O sea, vienen migrando.
Pero el otro problema es que también en africanos, en subsaharianos, o sea, la zona de África subsahariana también es muy frecuente, cerca del 80%. Entonces el hecho ahí de ya no sabemos, encontrarlo no hay garantía de que sea necesariamente indígena. No nos conduce a los indígenas, sino también nos puede No necesariamente. Digamos que cuando uno empieza a ver después las frecuencias de genes de otras cosas, sí puede ser que sea indígena, pero no se puede asegurar. Te quería hacer una rectificación de algo que decías al principio, y es verdad, y tiene que ver con lo que decían ellos y me sirven de muestra, porque son 6 y hay 2 que tienen ancestría indígena. Los estudios genético-moleculares muestran que en realidad es entre 31 y 34% de la población que tiene un ancestro materno indígena. Mirá. Eso es un mínimo, además porque es la gente que puede seguir como él la línea materna seguida. O sea que mucho más de lo que exactamente, se maneja, el problema que es un poco esa vaguedad de la cosa que cuando tú le preguntas a la gente directamente, como ella, te dice, bueno, tal vez, porque no lo sé, porque con nosotros nuestra experiencia, cuando empezamos a hacer la genealogía y alguien te dice, no sé de dónde viene, y cuando es sobre todo una mujer del interior, casi seguramente y apuesto es indígena. Ahora, el tema es cuando decimos indígena, ¿qué decimos de todas las poblaciones Ese indígenas? Es otro tema y ahora vamos ahí en un ratito nada más. Antes, ¿quiénes eran los charrúas? Hacemos un breve repasito, si les parece. Director, por favor. Lo que nosotros conocemos de los charrúas con ese nombre está vinculado en buena parte con lo que nos cuentan los cronistas. Vivían un montón de grupos, o sea, de grupos humanos con diferentes pautas culturales. Algunos de ellos se parecían mucho, sobre todo los cazadores-recolectores, que tienen un sistema económico que vive cuya economía depende de la caza, la recolección, la pesca, que tienen un sistema social de parentesco, por ejemplo, bastante complejo, que tienen rituales, que tienen toda una cantidad de elementos a nivel simbólico, algunos de los cuales nos han llegado a través de los cronistas y otros no. Cuando llegan los europeos al territorio de la Cuenca del Plata y se encuentran con estos cazadores-recolectores que son los más diferentes y los más huidizos, si uno tiene que llamarlos, con respecto a los europeos. En este sentido, los charrúas pasan a ser charrúas a partir del nombre que le dan otros grupos a un conjunto de bandas de estos grupos de 30 a 40 personas que tienen esta forma de vivir y que tienen unos elementos culturales que los identifican como una unidad. Y vivían en lo que llamamos el Entre Ríos actualmente, entre Paraná, el río Paraná y el río Uruguay. En algún momento, hacia el siglo XVII, XVIII, esos grupos se mueven, los grupos a los que se les llama charrúas, se mueven hacia el territorio hoy Uruguay, porque empiezan a crecer las estancias, ¿verdad?, de los españoles. Su tecnología, o sea, sus herramientas estaban hechas de piedra, hablaban guaraní, que era una lengua bastante extendida por el territorio de la Cuenca del Plata, y trabajaban, producían sus artefactos en roca, en piedra. Pero así como los charrúas producían sus artefactos en roca o piedra, los otros grupos cazadores-recolectores que vivían en el área también producían artefactos en piedra. Ahora, es impresionante cuando uno empieza a leer distintos libros de historia, porque todos tienen una visión diferente, sobre todo en lo que tiene que ver al legado del charrúa, ¿no? Nadie discute su existencia, su presencia, nadie discute, aunque pueden llamarle genocidio algunos, otro gran matanza, lo que pasó en Salsipuedes, pero sí parece haber discrepancia en cuanto al legado de los charrúas. Si realmente han sido de una influencia significativa para el resto del país, de la evolución del país, o si en realidad debiera reivindicarse más, yo qué sé, colectivos de guaraníes o de otro tipo de poblaciones. En eso sí, historiadores, antropólogos, y especialmente personas que están interesadas en la etnología, no sé si esa es la palabra correcta de decirlo, de una población, ahí pareciera haber discrepancias. Nosotros le vamos a preguntar el punto de vista directamente a la antropóloga que hoy invitamos a nuestro programa. A ver, hablando del legado, ¿cuál es para usted realmente el legado de los charrúas? Bueno, tal vez no soy la invitada exacta, porque yo hago antropología biológica y no social, y eso debiera contestarlo tal vez un antropólogo social que tiene mucho más en cuenta la parte étnica, ¿verdad? Es bastante complejo decir hoy,
para mí personalmente, yo cuando hablo en general es una macroetnia, ¿verdad? Entonces es muy difícil separar lo que es charrúa, lo que es guenoa, lo que es boán, aquello que nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? Sí está claramente separado lo que es guaraní. Y para eso todos los registros separan lo guaraní de lo charrúa. El problema es que cuando uno, por ejemplo, analiza los registros parroquiales, que es una fuente muy rica para este tipo de datos, ¿verdad? Prácticamente, y eso hay trabajos de historiadores, ¿verdad? De González Risotto, por ejemplo, casi todos los bautismos que aparecían en los primeros libros son todos de guaraníes, pero eso tiene otra lógica. Eso tiene una lógica que los guaraníes que habían pasado en general o sus familias por las misiones jesuíticas se bautizaban y no así los charrúas que evidentemente estaban lo más alejados de las iglesias posibles. Qué interesante eso que dicen los registros de bautismo. ¿Qué otro elemento utilizan historiadores o antropólogos para recabar información en estos temas, por ejemplo? Bueno, hay relatos de viajeros desde el inicio, ¿verdad? Hay descripciones y ahí surge un poco este problema de, bueno, cómo se llamaban realmente, si el que está viendo el mismo grupo que ya vio otro, está viendo otro grupo diferente. Muy difícil de separar algunas cosas, ¿verdad? En ese sentido es muy difícil a estas alturas reconstruir exactamente dónde estaban. Ni siquiera hay acuerdo, ¿verdad?, si los primeros que estaban eran charrúas o guenoas. La parte guaraní sí, porque es mucho más reciente. Hay evidencias arqueológicas que algunos dicen también que podrían ser por intercambio. Ese es el otro problema. O sea, si yo encuentro una urna típica de guaraníes, ¿es porque los guaraníes vinieron ahí, es porque hay enterrado un guaraní, o es por intercambio que alguien consiguió una urna? O sea que es bastante difícil de saber. En cuanto a la cerámica guaraní está muy bien determinada, por ejemplo, pero el hecho de solo encontrarla no me asegura, ¿verdad?, que había guaraníes. Puede haber sido un contacto cultural. Bien, en un instante nada más vamos a ir a otro material de tape donde hay otra visión también sobre el legado de los charrúas. Pero antes, ¿por qué, y esto te lo pregunto a ti, como invitado de hoy y en representación de Conancha, ¿por qué la figura del charrúa sí, más allá de que se pueda consensuar en su influencia, es la que permanece como en el imaginario colectivo como el antecedente indígena? En primer lugar, hablar de que nosotros nos autoidentificamos como charrúas o como la nación charrúa, por eso es Consejo de la Nación Charrúa Conancha, porque engloba también aquellas parcialidades que estaban vinculados con los charrúas, como habló Mónica, y que debido al avance de la conquista se fueron reagrupando los grupos que querían seguir permaneciendo libres, se agrupaban y por eso ya en el siglo XIX los charrúas, también entre las tolderías charrúas habían minuanes, habían oguenoas, también se les dice boanes, yaros. Entonces nosotros Nación Charrúa para identificar eso. Y también porque nuestra memoria, la memoria que nos legaron nuestras madres, nuestras abuelas, es de que éramos charrúas. Nosotros no negamos que haya ascendencia guaraní. Yo incluso conozco varios descendientes de guaraníes. En mi barrio, por ejemplo, yo vivo en La Teja, en mi barrio conozco 3 personas que tienen ascendencia guaraní. El tema es que nosotros no somos indígenas genéricos. A nosotros nos legaron una transmisión, nuestros antepasados, de que éramos charrúas. Entonces nosotros no podemos desconocer eso y empezar a decir guaraní, porque si no después... ¿Te gusta que las cosas sean llamadas por su nombre correcto? Claro, bien. Porque si no también después somos andinos, o somos pieles rojas, o somos mapuches. Nosotros no somos indígenas genéricos del continente. Está bien. ¿Te puedo preguntar cuándo supiste tú que tenías ascendencia charrúa? Bueno, mi ascendencia viene por el lado de la madre de mi padre, mi abuela paterna. Ella tenía bien marcados los rasgos, o sea, parece como si fueran las descripciones que hacían los viajeros, es tal cual. Incluso mi padre también tiene rasgos muy marcados. Y ella siempre decía que nosotros éramos indígenas de la nación charrúa, que nosotros veníamos de esa raíz. Ahora, eso sí, ella
de esas cosas solo hablaba de la puerta de la casa para adentro. ¿Por qué de la puerta para afuera no? Por discriminación y por vergüenza. A ver. Porque, por ejemplo, ella nació en el campo, en zona rural de Florida, eran puesteros de una estancia y bueno, y también el estanciero era de familia vasca, no quiero decir el apellido porque No, capaz está bien, no hace falta, sí. Y justamente también como que se imponía mucho su autoridad entre los puesteros y los peones, una autoridad que marcaba muy fuerte, era lo que decía. Pero eso, a ver, era una autoridad que tenía por debajo discriminación concreta hacia tus abuelos por ser Claro. descendientes de charrúas o porque simplemente era un jefe malo. Porque justamente la mayoría de los peones, o buena parte, tenían esa raíz y justamente era una forma de despreciarlos y mantener esa especie de dominación. Y también ella después, cuando emigra hacia Montevideo, justamente el relato de que Montevideo son todos inmigrantes, ella también sentía un poco en Montevideo un poco de vergüenza. Entonces esas cosas ella las transmitía adentro de la casa. Ella curaba con yuyos, por ejemplo. O sea, mantenía, digamos, tradiciones. Mirá, qué interesante. Curaba con yuyos, le hablaba a la luna, que eso es una cosa que coinciden todos los descendientes. ¿Y cuánto ha ido quedando marcado eso en tu familia? Porque a tu abuela, por lo que me contás, me la puedo imaginar hablándole a la luna. ¿Tú le hablas a la luna? Sí. ¿O simplemente integrás con Nacha? A eso voy, ¿no? ¿Cómo traducís esa ascendencia en tu vida cotidiana real? Muchas personas de nuestro colectivo lo interpretan de formas distintas. Yo creo que es importante, y buena parte de las personas de las distintas comunidades que pertenecen al CONACHA, porque CONACHA también es como una especie de federación de comunidades que hay, interpretamos que también, si nosotros reivindicamos la cultura de nuestros abuelos, es importante reivindicar la espiritualidad. Y por eso es importante hablarle a la luna, hacer un fuego. A los elementos, ¿no? Claro. Exacto. Entre las cosas importantes que reclama CONACHA, yo sé que hay mucho más para hablar, me importa mucho el tema de las tierras. A ver, ¿sobre qué entendido reclaman y qué tierras? Por ejemplo, hay un documento de Rivera, que lo pueden encontrar los televidentes en el libro La Guerra de los Charrúas, un documento que es de 1835 y que él reparte los territorios que estaban entre el río Arapey y el río Cuarén, lo que hoy en día sería norte de Salto y Artigas, y él dice que esos territorios no estaban ocupados porque ahí estaban los charrúas. También, por ejemplo... ¿Esos territorios, perdón, qué decís? Esos territorios, Rivera lo dice, Sí. que era el presidente de la época, en 1835, dice... El 31 fue Sal Si Puedes, ¿verdad? Claro. Sí. Que esos territorios no habían sido ocupados por vecinos, habría que ver quién eran esos vecinos, porque ahí estaban las tolderías charrúas. Es un documento que está en un libro, o sea, público, un libro que se ha publicado de Acosta y Lara, la Guerra de los Charrúas. Además, bueno, todo el mundo, con el artiguismo, todo el mundo se ha repetido mucho de que Artigas le había dado las tierras de Arenunguá, su estancia de Arenunguá, para que allí fueran charrúas y minuanes y así no ser asesinados, porque el frente español venía avanzando. Y también en el reglamento de tierras de 1815 dice que los más infelices, dice, indios, zambos, negros y criollos pobres. Dice indios. Y yo digo, ¿y qué pasó con todo eso?
hay muchos documentos que testifican ese tipo de que allí estaban los charrúas. Pero ¿quién se acuerda de llevarlo a la práctica en el hoy en día? Pero entonces nosotros tampoco decimos que todo el territorio, porque sabemos que eso es imposible. Además hay gente de otras nacionalidades en nuestro país. Entonces por eso nosotros lo que planteamos es igualdad en comparación, por ejemplo, el Instituto de Colonización reparte tierras, tiene como visor sindicatos agrarios o de asalariados rurales. Y ahí intervenir ustedes como beneficiarios. Claro. O sea, no es que ustedes vean el mapa del Uruguay y digan, bueno, de acá hasta acá debería corresponderle a la nación charrúa. Y entonces, lo están estipulando y reclamando tierras a través de, por ejemplo, el Instituto de Colonización. Claro. ¿A través de algún otro mecanismo también? Bueno, nosotros hemos participado en el SNAP para que los montes del Queguay fueran un área protegida. Porque nosotros consideramos, o sea, los montes del Queguay se han deforestado mucho por el avance de la forestación, de los nuevos cultivos que hay, y nosotros sabemos que ahí se escondían nuestros abuelos en las épocas de matanza. Entonces, es nuestro deber proteger ese lugar. Además, es uno de los que tiene mayor diversidad biológica del país. Por eso participamos en el SNAP, para que fuera un área protegida. Y también que puedan ir visitas guiadas y conocer. Yo los invito a conocer la calzada de Andrés Pérez, un lugar hermoso que hay en los montes del Queguay. O sea, no solo pasa por un tema entonces de acceso a tierra, sino también, sobre todo, por un tema de existir. Claro. ¿no? Es decir, tener en el presente la identidad de ascendencia de la nación charrúa. Hasta aquí, ¿qué opinión o reflexión les merece de este lado del panel? A mí me parece interesante que si hay un grupo humano en la vida de una sociedad que siente una identidad determinada, me parece que lo que es de orden es aceptar eso y tratar de construir alguna solución para que esa reivindicación tenga su espacio. 30 y pico % de uruguayos, me decía la antropóloga, Sí, yo ahí tienen ascendencia indígena. Está bien, yo ahí podemos tener un debate, las cifras del INE son discutibles también, o sea, ahora hay charrúas y guaraní por todos lados, ¿no? Digo, aparecen por todos lados, me llama un poco la atención. ¿Pero qué querés decir con eso? Y me parece que no es tan sencillo una investigación, la antropóloga sabe bien que el grado de precisión científica para determinar esto es bastante complicado. O sea, que el Uruguay tenga hoy cerca de un 30% de gente que dice tener sangre indígena, me llama un poco la atención. Y me llama también la atención que del 0 al 7%, que es lo que está marcando en línea ahora, haya tanta gente. Me parece que tiene que ver también con un tema de simpatía por la causa. Y no me parece mal. O sea, no estoy negando los que tengan acá sangre, que debe estar, pero me parece que si la causa tiene simpatía y... A ver, hace pocas semanas, déjame que te cuente esto, en Londres se remató en París unas máscaras de los indios Hopi. El lío que armaron los indios Hopi porque eso se produjo. Son esas cosas que en Uruguay nunca se harían, porque nosotros perdemos parte de nuestra identidad en el baile y uno ve que en definitiva cosas que fueron de los guaraníes o de nuestros indígenas van a ir un mambo donde en realidad no rescatamos demasiado bien. Yo tengo una lectura bastante crítica, y no lo digo por mis orígenes filosóficos, porque yo soy mucho más liberal y ballista que lo que puede ser riverista, que es un debate que no viene a cuento hoy. Pero tengo la impresión de que también hemos ideologizado parte de este debate. Y creo que hacemos también, yo soy muy admirador de Daniel Vidart, por ejemplo, y de Padrón Fabre, digo, que hacen una lectura de lo que fue el universo charrúa muy crítica. Bueno, justamente Daniel Vidart es de los que estaría en las antípodas de entender... Bueno, yo simpatizo con lo que dice Daniel Vidart y creo que el universo de la mitologización que se construye por debajo del tema de los charrúas tiene mucho que ver con una cosa romántica, espiritual, que me parece bien, la verdad, me parece bien. Pero no estoy seguro que tenga rigor histórico. Yo cuando leo a Daniel Vidart y veo lo que eran los charrúas en Uruguay y miro actas y miro expresiones de Artigas y me preocupa, porque no eran esos indios que uno cree que eran una cosa maravillosa.
eran los indios que nos tocaron. Y bueno, fue lo que nos tocó y está bueno aceptarlo. Pero Y es muy lindo lo que vos decís de la luna y me parece fantástico. Hay gente que cree en la Santísima no sé qué y otros que se morfan un pedazo de cuello y creen que... ¿Y sabes qué? Yo respeto eso porque es lo que debe hacer un buen demócrata. Pero no dejo de tener una mirada, ¿cómo te voy a decir? Con algún nivel de reserva. Pero hoy estoy apostando a que si el debate es a que les den tierras y se que preserve eso, me parece bárbaro. Bueno, hay gente que lo siente, me parece pero justamente más allá, ¿no?, de si los indios que habitaron nuestro país dejaron máscaras que pueda rematar Sotheby, o si dejaron 3 boleadoras que no valen mucho pecuniariamente, ese es otro tema, ¿no? El punto en realidad, me parece que el debate se acerca más a lo que vos planteabas antes. A Washington Abdala le parece sospechoso que de golpe haya tanto guaraní, tanto charrúa, tanta ascendencia indígena en nuestro país. Eso es debatible. Es debatible. ¿Por qué? ¿Qué habría atrás de esa intención? ¿Cuán importante es o no la sensación de identidad? ¿O cuán importante es hoy en día, en el mundo en que vivimos, encontrar un camino de minorías para reclamar derechos? Se tomó el trabajo de preguntar tampoco. Una cosa no quita la otra, son cosas diferentes. Bueno, lo discutimos a la vuelta, ¿puede ser? Sí, lo discutimos a la vuelta y también le responde la antropóloga a Washington Abdala. Karen, buenas tardes para ti. Buenas tardes. Descendientes de charrúas, ¿deben recibir tierras? Esa es la pregunta para que ustedes se sumen al debate y empiecen a votar enviando su mensaje de texto al 1212. Pone boca 1 si crees que sí, las deben recibir, y boca 2 por él, ¿no? También, como todos los días, te recibimos a través del mail, estabocasmia@tele12.com, a través del Twitter, @estabocasmia12, y de nuestra página de Facebook, estabocasmia12. Bien, justo ahora antes de ir a tanda, la cámara estaba enfocando a un rostro muy indígena, muy linda, se llama Guidaí, ¿así se pronuncia? Acércate el micrófono a ver quién se lo puede dar. ¿Qué quiere decir? Significa luna en lengua charrúa. Mira, bien. Conversamos contigo después de la pausa, ¿puede ser? Bueno. Ya venimos. Chao, chao. No hay elementos desde el punto de vista arqueológico para identificar que tal o cual conjunto de puntas de proyectil, por ejemplo, o de bolas de boleadora, cosa que todos estos grupos usaban, los charrúas, los guenoas, los querandíes del otro lado, o sea, todos nombres además que les pusieron los españoles, ¿verdad? Sean diferentes en el momento de hacer el estudio arqueológico. Se reconoce que son guenoas por la emplumadura de las flechas. O sea, que a nivel del momento, entre ellos se reconocían todos. Había elementos que permitían reconocer si los que estaban atacando, solo por ver los restos, pero la emplumadura de las flechas no nos queda a nosotros. Eso se perdió. Entonces, lo que nos queda es la punta de proyectil. Las identificaciones con grupos culturales, cuando ya no hay una pertenencia al grupo cultural cohesionado, un poco lo que pasa, o sea, lo que sucede con otros grupos indígenas a lo largo y ancho de América, donde los grupos continúan, ¿verdad?, siendo lo que en antropología llamamos un sistema sociocultural. De todas formas, sigue habiendo una reproducción social, es decir, sigue habiendo una reproducción de comportamientos, transmisión de conocimientos a partir de su lengua o de la lengua occidental que se hayan manejado o que estén manejando, pero ellos se identifican a sí mismos dentro de un conjunto de pautas culturales que los aunan. En el caso de lo charrúa se recupera fundamentalmente a partir de la pertenencia de los ancestros a un grupo, ¿verdad? O sea, se recupera a partir de la pertenencia de un abuelo, un tatarabuelo, pero no a partir de un conjunto de individuos que hoy mantenga esas pautas culturales, porque en realidad lo charrúa, o sea, como a nivel de reproducción social, desapareció su lengua. En el caso de los individuos que recuperan lo charrúa, yo creo que tienen el derecho, me parece que está bien, recuperar aquello que tiene que ver con los ancestros de uno. Graciela, ¿querías decir algo? Sí, es un tema que tiene la complejidad que yo le veo también cuando se enfoca
de la diferencia de derechos de los afrodescendientes, sobre todo a nivel económico, ¿no? Yo creo que es un problema de sectores sociales, o sea, de dominación. Cuando se hablaba del patrón de estancia que trataba muy mal a tu abuela, seguro que si tu abuela hubiera sido rubia de ojos celeste también le iba a tratar mal, porque es un problema de clases, ¿no? Y el reivindicar las características que se tiene está bárbaro, pero ojo no perder de vista que lo que queremos reivindicar es nuestra sensibilidad, nuestras creencias, como cada uno de nosotros, los que descendemos de los europeos, que, bueno, en ese sentido sí. Ahora, no porque si no perdemos de vista y no solucionamos el problema. Y la segunda cosa que yo creo que es muy importante y se vincula al tema de las tierras, que no hay ninguna duda que América era de los indígenas, pero vino una invasión y liquidó todo. ¿Cómo resolvemos ese tema? Yo creo que hay que asumir determinadas realidades, porque el reglamento de tierras de 1815, y si aparecieran los negros libres, los zambos, los criollos pobres, a reivindicar tierras que además fueron adjudicadas y bastardamente traicionado a Artigas y sacadas las tierras que Artigas... Frente a eso que acabas de decir, ¿qué opina Conacha? Porque tiene razón, es decir, dentro de ese reglamento los beneficiarios eran no solo indígenas, ¿no? Que se aplicó además. Nosotros creemos que también, o sea, podrían si ellos quisieran los afrodescendientes podrían reclamar es un problema sus de clases. tierras y justamente, por ejemplo, hablando de problema de clases, la mayoría de los descendientes de indígenas son de clase social baja. ¿Pero por qué eso también fue? Por el genocidio. Porque para sobrevivir tuvieron que pasar a ser parte de las peonadas de las estancias, pasaron a ser parte de la servidumbre. Pero o sea, el genocidio fue primero y después ahí viene la clase social baja que hasta hoy en día, bueno, ustedes van a los barrios periféricos de Montevideo y lo ven. O sea, la mayoría de las personas también, en los barrios periféricos son o indígenas o afrodescendientes. No solamente. Ya no solamente, de lo mismo afrodescendiente, hay muchos, yo que conozco el interior, te puedo garantizar que sí, que hay, y todavía es tan contradictoria la sociedad en ese sentido, que como que llama la atención, mirá, tan pobre rubio ojo celeste, pero ¿por qué es el problema? Si sacamos del centro de la cuestión el problema, nos desubicamos. El tema no es la etnia, el tema son los sistemas de dominación. Pero y las clases sociales a las que pertenecen. Los sistemas de dominación afectan a las raíces culturales, ¿sí? Especialmente si las raíces culturales se oponen a esos sistemas de dominación que se tratan. O sea, como que los sistemas de dominación encuentran a través de las etnias una forma de canalizar su poder. Concretamente, ¿no? En el caso de tu familia, ¿a qué se dedican? ¿Dónde viven? Bueno, viven en La Teja. Mi padre ahora es jubilado, él era albañil, una profesión así que no es de grandes lujos, y mi madre es profesora, que si bien es un título universitario, bueno, ella sabrá que no es de los profesionales mejor remunerados que hay en el país. Y también otra cosa que quería decir es que tampoco no es que surgimos de repente ahora de la nada los charrúas. Eso iba a decir, el tema es que el 2011 fue un año muy significativo, donde desde las autoridades del gobierno se entendió, bueno, es hora de mirar a ver un poquito cómo es el mapa nuestro étnico, cultural, y se hacían preguntas en el censo, que fueron por lo menos unas primeras pistas iniciales, ¿no? Sí. Por ejemplo, ustedes no se olviden que, por ejemplo, Aparicio Saravia hablaba de sus indios cuando hizo su levantamiento en 1904, sus indios que lo apoyaban. Y no se olviden de las marchas cañeras y lo que Raúl Sendic escribe sobre los charrúas, sobre la identidad charrúa. Entonces digo, no es que de repente surgimos, siempre estuvimos. Lo que pasa es que la historia es la historia principalmente de los caudillos, los líderes políticos y los que estaban en la base, que ponían el pecho a las balas, esos no se los recordó, o por lo menos se los homogeneizó y no se recordó que
había indígenas, afrodescendientes, de otras colectividades de inmigrantes. Pero, perdón, en eso hay que ser muy francos, digo, y además muy honestos con la historia. Artigas tenía clarísimo ese asunto. Y creo que basta estudiar un poquito Artigas para recorrer que todos esos grupos minoritarios siempre están bajo el ala de protección de Artigas. Te doy un dato importante que hay gente que no sabe. ¿Sabes cuándo hubo un presidente indígena en Uruguay? ¿Cuándo? A ver. Hace pocos años. Un tipo que se llamaba Luis Bernardo Pozzolo, que fue senador del Partido Colorado, que vos lo mirabas, era guaraní al 100%. Y ese hombre, en un partido X, llegó al Senado y durante una semana fue presidente de la República. ¿Guaraní con certeza o ascendencia indígena? No hay duda, no, guaraní. Vos lo mirabas y era la descripción de un guaraní, pero cabal, así la nariz aguileña, los pómulos de una determinada forma, la complexión física, la tez. Pero además era verlo y era revivir un guaraní caminando. Nosotros los amigos de él le decíamos el indio, porque era una cosa espectral. Digo, cosas que no se saben en la vida. Pausa y enseguida volvemos. Mónica Sanz, había un momentito en el que no sé qué parte del discurso había manejado Washington Abdallah, que tú querías decir algo al respecto. Sí, un malentendido, evidentemente. No, cuando yo hablé de 31-34% de gente en Uruguay que tiene un ancestro materno indígena, eso es un dato científico, es muy difícil de discutirlo. Es por ADN mitocondrial que se hereda por vía materna porque va en todo el citoplasma, de hecho de la célula va en el óvulo, y no hay con qué darle, digamos, eso es un dato que a mí también me sorprende, yo jamás lo hubiera dicho. Cuando uno analiza el genofondo, o sea, el pool genético... No te lo discuto, tú dijiste que eran datos lo que estoy diciendo es que es una cifra impresionante. Es impresionante. Y que si vos la razonás, te sigo tu cabeza. Fíjate que de los 3 millones de tipos que somos, hay 1 millón que tiene eso en la sangre. Exactamente, y eso viene muy bien para el resto del... Es muy fuerte. 1,5 millones. Sí, casi. No, cuando uno analiza en total los genes de la población, lo que uno hereda por vía materna y paterna, varios estudios, digo, no son solo mis estudios, hay estudios de otros colegas que dan lo mismo, es alrededor del 10%. ¿Qué quiere decir? Que en promedio cada uruguayo tiene entre un bisabuelo y un tatarabuelo indígena. Esa sería la realidad. Obviamente algunos no tenemos nada y otros tienen más, ¿verdad? Simplemente es un dato, pero es real, incluso es mayor que la cantidad de genes africanos, y también uno se queda de boca abierta porque no siempre se nos dijo que acá había africanos y no hay indígenas. Hay un texto que tal vez Abdallah lo conozca, de 1925, el libro del centenario, del Ministerio de, bueno, el que ahora es el MEC, ¿verdad? Donde dice Uruguay es el único país que está poco más que orgulloso de no tener indígenas. Eso es la historia que nos vendieron, en la cual, digo, los que hicimos la escuela hace tiempo se nos decía, ¿verdad?, que no existían indígenas. En ese marco teórico de que no hay indígenas, era muy difícil que alguien dijera, sí, mi abuela era indígena, ¿verdad? Cuando post-dictadura, y yo creo que eso tiene también un cambio, ¿verdad? Hay una cantidad de investigaciones. Nosotros empezamos por casualidad. A mí el doctor Mañé Garzón, que además él mismo se autorreconoce como descendiente de indígenas, y ahí voy también por el lado de la clase social, me dijo, ¿por qué no investigamos la mancha mongólica? Porque me parece que acá en el Pereira Rosell hay demasiado, y había un único estudio en 1911 donde había dado 7%, que es lo que da en España e Italia. Mira. Hasta ahí veníamos. Cuando empecé a hacerlo no ahí, sino en el clínicas, dio 41%. Acá dijimos, acá hay algo raro. Entonces me alié con la gente de lo que era entonces el Banco Nacional de Órganos y Tejidos, que tenía muchísimos datos de polimorfismos sanguíneos. Ese fue el primer estudio científico donde tratamos de separar la parte indígena de la parte africana. Y posteriormente ahora el ADN es algo sumamente seguro, pues está muy bien estudiado. Lo que no hemos logrado, por ejemplo, es decir, bueno, ¿quién tiene ancestros charrúas o quién sí tiene? No solo la mancha uno de los indicadores, hay otros, ¿no? Algo de la dentadura, por ejemplo, es uno bastante claro. Es difícil de ver porque es la cara interna, pero los dentistas lo conocen. Es en los 4 incisivos superiores. Podría ser los inferiores, pero básicamente. ¿Y qué es el verticilo? ¿Qué es el verticilo? No, eso es bastante malo, se ha tomado mal. Tenemos huellas digitales y lo dice hasta la cédula, ¿verdad?
Hay 3 formas básicas. Una es el arco, que tiene todas líneas paralelas. Otra es la presilla, que es la más común, que es como una vueltita. Y el verticilo es como un redondelito, que forma como 2 triángulos a los lados. Lo que se ha visto es que en poblaciones indígenas es un poco mayor la frecuencia, pero el hecho de tener un verticilo no garantiza absolutamente nada. Y se ha visto que la frecuencia de arcos es un poquito mayor en africanos, pero tampoco garantiza. O sea, es un problema de frecuencia poblacional, no es un problema individual. El ADN sí es individual. Déjame terminar una cosita. Estamos hablando de que hay más de 1 millón de uruguayos que tienen un ancestro indígena, que no tiene nada que ver con el dato del censo. Y también aprovecho a decir, en el 96... a pedido de Mundo Afro, porque incluso a mí me consultaron del INE, en la primera encuesta que hubo de hogares en ese año, entre el 96 y el 97, se preguntó, era una encuesta, cuánta gente se autoascribía a ser indígena y cuánto africano. Alrededor de él, si no me recuerdo mal, tengo mala memoria, pero el 9% dijo que podía africano, pero indígena o mestizo, ¿verdad? De indígena con blanco, era una cifra menor al 1%. Después se repitió 10 años después, no, 0,4, ahí está. Y eso tiene más que ver con el no querer hacerlo público. Claro. 10 años después se preguntó por la ancestría. Se multiplicó por 10, porque una cosa que yo sepa que tengo un abuelo y otra cosa que yo me autoidentifique. Claro, exacto. 20 años después, o sea, 10 años más, en el 2011, y ahí a toda la población se nos preguntan 2 cosas, cómo me autoascribo, pero también de los ancestros. Y hay una diferencia clara entre... El problema es que no está todavía... En africano está clarísimo, en afrodescendiente está muy bien separado. En la parte de indígenas no está tan claramente separado, pero evidentemente se multiplica, pero ahora por 2. Pero... ¿por qué cambia en la época? ¿Es que nacen más indígenas? Seguramente no. Lo que está pasando es que la gente está tomando conciencia. Y aquello que lo tenía una nebulosa que alguna vez oyó, ahora está empezando a investigar, yendo a los archivos, porque le dicen... Y es forjar su propia identidad, abuela, ¿no? al bisabuelo. Exacto. A nuestro laboratorio viene gente que quiere saber si tiene ancestría indígena. Y nosotros hacemos la parte por ahora solo materna. Pero hay muchísima gente que viene con la duda y sale con la certeza. ¿Y de ahí cuántos años tenés? 19. ¿Se llaman también con nombres charrúas otros integrantes de tu familia o sos la única? No, soy la única. ¿Y por qué tú? Porque entre los dos, porque mi madre se dio, claro, su tía, mi madre se supo que tenía ascendencia charrúa desde los 18. Porque claro, mi madre, su padre es descendiente de vasco, o ascendencia, y su madre charrúa, pero su madre nunca le dijo a ella. Ah, mira. Entonces, de la familia de mi abuelo, el vasco, entonces las tías vascas y eso, decían, las discriminaban a mi madre, decía, ay, y a mi abuela también, usted tan parda, tan... por el color de piel, pero nunca en realidad se habló de que eran de descendencia charrúa. Claro, entonces es así que mi madre se inquieta para conocer, empezó a averiguar más la vida de mi abuela. Mira. Y una de las tías de mi abuela, la prima de mi abuela, sí, es así que le revela como un misterio, ¿no? Como una verdad, de que en su familia siempre le decían a los padres, mi abuela, charrúa, comía charrúa. Mira, entonces, era como un secreto así guardado de familia. Ellos venían de Sarandí, sí. Y mira, y vos no solo recibís el nombre charrúa, sino que además por tu cuenta te interesás, formás parte de Conacha. Formo parte de Conacha. ¿Y esperás qué cosa? ¿Qué buscas formando parte de Conacha? ¿Qué te gustaría? Me gustaría que hoy, como nación charrúa, una nación tan golpeada desde que vino el invasor hasta que se formó el Estado uruguayo, tan golpeada, tan quebrantada, con un montón de procesos, que fue un proceso al día de hoy, ¿no? Que quiénes somos, ¿no? Por tanto el genocidio, la separación de madres y hijos. Que se conozca bien la historia, eso querés decir. Y también por medio de también la escuela, los inicios de la escuela, y un montón de factores que fueron homogenizando, y en realidad los que escriben son, o los que quieren, los que empezaron a querer un país, ¿no? Formar un país, nunca tuvieron en cuenta la diversidad cultural que tenían en esa época.
Nunca Y fue bueno, escuchado. Se supone que, o por lo menos pareciera, ¿no? Y esto te lo pregunto a ti para cerrar, que, bueno, que el Uruguay de hoy está intentando volver a abrir los ojos y a recomponer ese mapa de la diversidad cultural, ¿no? Ella quiere decir un poco más. Es que nos tenemos que despedir, ¿sabes? Por eso Yo creo que justamente había una idea en los primeros años del siglo XX de que Uruguay era un país europeo. Y debido a la crisis económica de mitad del siglo XX y después la dictadura, los uruguayos se dieron cuenta de que no era un país europeo, era un país latinoamericano más. Y ahí es que empieza a surgir que hay afrodescendientes, hay una población afrodescendiente, hay una población indígena, y ahí es que se empieza a valorar la diversidad que hay en el país. Diversidad que es igual a la diversidad que hay en Latinoamérica, porque Latinoamérica también tiene población con una marcada ascendencia europea, una marcada ascendencia africana y una marcada ascendencia indígena. Que el propio presidente, nos tenemos que despedir, pero que el propio presidente de tu país diga que no hay charrúas que eran guaraníes. ¿Duele, molesta o no? Y yo creo que Mujica es asesorado por Vidart y algunas otras personas que tienen que reivindican más lo guaraní sobre otros grupos culturales. Pero ¿existe algún colectivo como existe con Hacha de charrúas para guaraníes, de guaraníes? Yo le traté de preguntar a la... Hubo, La asociación era más bien más general, pero tenían un fuerte componente. Creo que ya ahora no está funcionando, se llamaba India. Lamentablemente el que era presidente falleció y después de eso no quedó demasiado organizado. Pero sí. Lo que digo es una cosa al toque, al final las sociedades irnos. son lo que quieren ser. No importa dónde vengas. O Suiza de América o Nación Charrúa. Porque vos sos lo que querés ser. Vos sos lo que querés de donde ser. venimos. Gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias a la antropóloga Mónica, a Martín y a Guidaí, divino ese nombre, Luna, quería decir, ¿no? Votación la tienen allí en pantalla. Gracias por habernos acompañado. Chao, chao. Entre el olvido y la memoria